Bueno, pues acabo de ver, después de muchos años, por cierto, Mishima, una vida en cuatro capítulos, una película dirigida en el año 1985, Paul Schrader. Estamos ante un gran director y ante un gran guionista, pero ya de entrada hay una garantía nada más abrir los títulos de crédito que yo ni me acordaba. Presenta Francis Ford Coppola, George Lucas. Más adelante se reafirman en la producción de la película. Es una película de 120 minutos, película producción norteamericana, y estamos ante, digamos, eh, tres narraciones, podríamos decir. Una, los momentos que acaecieron el 25 de noviembre de 1970, cuando este hombre con cuatro de su guardia personal, que era un grupo paramilitar, en definitiva, unos uniformes especiales y demás. Se presentan en el cuartel general del ejército, secuestran a la máxima autoridad y este hombre pues quiere poner como condición hablar al ejército. El ejército lo alinean allá y cuando él lanza desde una terraza pues todo un manifiesto, una arenga sobre el emperador y demás. Estamos en 1970. La guerra con Japón había acabado, la Segunda Guerra Mundial en 1945. Aquel ejército se rechifla, se recochonean literalmente de él, ¿no? Eh, Esa sería la narración del momento presente. Luego en un blanco y negro, casi casi como sepia, blanco y negro, es la infancia y la adolescencia y la juventud, en parte, de este personaje, de Mishima. Y después tenemos en color, en una puesta de escena totalmente teatral, las partes en que se divide la película, que son cuatro, y creo que para algunas personas les puede realmente llamar la atención. El primer capítulo sería la belleza, un segundo capítulo el arte, atención, un tercer capítulo la acción y un cuarto capítulo la armonía de la pluma y la espada. Hay toda una serie de simbologías, todos unos decorados exquisitos, barrocos. En el Festival de Cannes fue premiado en el año 85 por la calidad artística, lógicamente, de la película. Yo creo que yo descubrí entonces, es cuando compré el libro y todas estas cosas, pero yo no era consciente de que había existido este personaje. Murió con 45 años, porque evidentemente hizo lo que nosotros llamáramos en Occidente el harakiri, con el ritual correspondiente, que se llama técnicamente, porque nunca me acuerdo de ello, el seppuku, que consiste en meterse en la zona del vientre un machetazo de mucho cuidado. Cuando el cuerpo se inclina, otro personaje, digamos, te decapita literalmente, ¿no? Yo creo que este hombre escritor, había escrito poesía, había escrito novelas, teatro, ensayos, una mente realmente privilegiada. De ahí la importancia para mí de poder leer el trabajo del psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera o leer otras fuentes de información, porque en Japón el personaje durante mucho tiempo no se podía hablar públicamente de de este señor, ¿no? Hubo todo un eco mediático, ¿no? Pero como siempre te quedas, vamos a llamar de alguna manera, pensativo,
porque juzgar a la ligera cualquier acción de cualquier ser humano es fácil. Esas conversaciones que yo digo de bar que tenemos, pim, pam, pum, fuego, blanco, negro, alguno igual te dice, no, hay grises, hay grises. Bueno, pero lo que está claro es que el personaje te deja, digamos, con una cantidad de preguntas, con toda una dialéctica, con algunas preguntas con respuesta y, como no, con otras, evidentemente, creo que no hay respuesta, ¿no? Volver a querer instaurar el orgullo y lo que significaba la trascendencia del emperador, equiparado a no, a un dios divino en la tierra, una especie de faraón, pero en ese caso en el Japón. Acordaros de que los muchos japoneses, unos cuantos, se suicidaron cuando escucharon la voz de su graciosa majestad hablar por la radio, cosa que nunca les había ocurrido, ¿no? La película tiene un detalle muy importante, decorados y vestuarios son una gozada, sobre todo la parte esta que es de su obra literaria, una mezcla, digamos, ¿cómo llamaríamos?, de fantasía, realidad, unas imágenes rayando lo onírico. Y después me he acordado enseguida que he empezado a escuchar la película, nada, en 3 minutos, la banda sonora de Philip Glass, que hace que esa música, cuando la vuelves a oír, dice tate, tate, guay, tai. Es decir, acompañan a toda esta acción. Como siempre suelo decir, hay historias que a uno le tienen que llamar la atención. Yo, que no sabía nada de este señor, pues me compré el libro, vi la película. Yo creo que debe ser, desde el año 85 la vi de estreno. Yo creo que debe ser la tercera vez que la veo. Debe ser la tercera vez. Y me sigue produciendo respeto, porque respeto, pero sobre todo ir con mucho tacto en mis pensamientos, después de haber leído el libro, que lo tendré que volver a leer, para refrescar la memoria, sobre todo lo que significa la educación y los llamados valores del mundo nipón, del mundo japonés. Entonces, yo siempre digo que las cosas no son mejores ni peores, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Somos distintos en cantidad de cosas, ¿no? A veces hay cosas con otras civilizaciones u otras culturas que podemos tener puntos en común, como no. Pero hay que reconocer que a ciertos mundos, si no se han vivido, si no has sido educado en ese medio, si no has crecido en esos valores, con esos conceptos, yo creo que es imposible desarrollar esa, vamos a llamar, empatía, como no tengas, yo le llamo, la suerte de poder vivir y varios años no haciendo turismo en un lugar, mezclándote con el pueblo y respirando lo que estas personas viven y qué valores podían tener. Lógicamente Japón experimentó después de 1945 toda una occidentalización debido, lógicamente, a la ocupación norteamericana, a la ocupación yanqui, los vencedores, como no, y por tanto ha habido una evolución impresionante en su cultura y en su forma de ver las cosas. Pero de vez en cuando hemos visto imágenes, noticias, parlamento, los universitarios japoneses, te puedes encontrar lo más progre, por decir de alguna manera, lo más progresista, lo más ultramoderno y también lo más, no sé si llamarlo, arcaico, tradicional, puritano, las tradiciones y todas estas cuestiones. Yo lo dejo ahí, si alguno se le despierta, si alguno lo ha visto, encantado de que me diga lo que le pareció, dejó de parecer. Y si no lo ha visto, bueno, a lo mejor si te abre el apetito por ver Mishima, lo puedes encontrar perfectamente en la red. Y Polish Reader es garantía de calidad, y en este caso con esas características que he dicho, ¿no? El acto del momento, ese 25 de noviembre, si la memoria no me falla, 26 de 1970, cuando realiza el secuestro y además después el ritual del Harakiri, momento presente,
el flashback de su infancia, de su juventud, una madre, una abuela, una educación determinada. Y después, evidentemente, tenemos las imágenes que yo les llamo oníricas, basados en textos suyos, teatrales, poesía, novela, ensayos y demás. Hay un detalle que dije cuando hablé de mis hijos, lo tendría que comprobar, pero él empezó a cambiar su cuerpo. Yo dije a los 30, él muere con 45 años, pero este hombre con 40 años se empezó a comer el gimnasio para entendernos y las fotografías son espectaculares, que no es fácil en una edad determinada llegar a tener el físico que él tenía, ¿no? Después está todo el capítulo de la homosexualidad latente y vigente de alguna manera, que en ciertos momentos en Japón había sido tremendamente también un tema tabú a no tocar. Aquí hay una exaltación de la masculinidad y quiero recordar, y casi me parece que el que le decapita cuando él se hace el harakiri, otro lo decapita también porque en el fondo están diciendo de que son él y Mishima eran amantes. Esto me viene a la memoria de haberlo leído porque claro, el personaje me interesó muchísimo. Sigo diciendo de que lo que interesa es la posible explicación, siempre añado, soy pesado, que no la justificación de los hechos que uno realiza a lo largo de su vida o ciertas acciones puntuales y en este caso una acción definitiva, porque dejas la vida en un soplo, en un momento, y no hay retroceso, no hay marcha atrás. Me he pasado, lo siento. Casi estoy llegando a los 12 minutos. Sería un homenaje a los 12 apóstoles, pero no lo voy a hacer. Me quedo aquí. 11:55.